Son las 7:25 de la mañana y en la entrevista del día de hoy tenemos al abogado Francisco Javier Paredes, quien es experto en Derecho y Economía Internacional, a quien le damos la bienvenida, Orlando Murillo y Estefanía Pinto en OMC Noticias. Muy buenos días, Orlando, Estefanía. Encantado de poder compartir este espacio con ustedes y conversar un poquito acerca de esta institución del asilo diplomático, del asilo político. ¿Qué tal? Gracias a abogado Paredes por aceptar esta invitación. Justamente la situación de Ecuador, luego de la incursión de tropas policiales en la Embajada de México en Quito, nos trae una contrariedad para el país a nivel internacional. Y la solicitud que acaba de hacer México de que se le otorgue, ¿verdad?, un salvoconducto para Jorge Glass, ¿de qué manera corrobora la tesis que planteó también Ecuador ante la Corte Internacional de que no se le puede otorgar asilo a una persona que tiene sentencia ejecutoriada, y no en uno, sino en dos casos, como es el caso del delincuente Jorge Glass Espinel, abogado Paredes? Sí, bueno, para comprender lo que es la institución del asilo hay que remontarnos casi a sus orígenes, ¿no? El asilo es algo que comienza incluso con carácter religioso, es decir, casi tan antiguo como la propia cristiandad, en la que se otorgaba este tipo de protecciones para personas que, por su forma de pensar, para personas que por sus convicciones políticas, eran perseguidos a nivel de delitos comunes. ¿Sí? A partir de 1928, el derecho internacional lo que hace es unificar dentro de convenciones internacionales cómo debería entenderse a nivel internacional esta institución del asilo. Tenemos ahí la Convención de La Habana de 1928, que va evolucionando durante algunos años, y terminamos de la Convención de Caracas del 56. Esta es la convención clave, que es la que va a ser discutida a nivel internacional. ¿Por qué? Porque, como usted bien lo decía, lo que dice el artículo 3 de esta convención es que este tipo de protecciones, de garantías, de derechos humanitarios pueden ser concedidas a personas que no sean perseguidas por delitos comunes. ¿Cuál es la dificultad de esta convención, por así decirlo? Que el artículo 4 de esta convención nos dice que quien califica si es que el delito es común o delito político es el Estado asilante, es decir, el Estado que está entregando esta garantía. Yo creo que Ecuador tiene un reto muy difícil de superar a nivel internacional. Va a tener que hacer una muy buena defensa ante la Corte Internacional de Justicia. Y contestando un poco a su pregunta, ¿por qué México lo hace? Yo creo que México lo hace por dos razones. Primero, una razón política, que es evidentemente continuar dando respaldo al grupo que representa Jorge Glass y Jorge Glass en sí, pero también, si usted se fija en la petición de México, también lo hace por supuestas razones humanitarias. ¿Sí? Ya no es solamente el tema de protección, de persecución política, lo hace también por razones humanitarias. En mi opinión, esto es parte de la estrategia de defensa legal que tiene México. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es ligeramente modificando su pretensión inicial para demostrar y para poder brindar argumentos ante la Corte Internacional de Justicia de que no solamente son temas políticos, sino también razones humanitarias, que a lo mejor está siendo víctima de torturas, que a lo mejor el Estado no le está garantizando su derecho a la salud, no le está permitiendo visitar médicos. Es decir, México, en mi opinión, se encuentra en una posición incómoda también. Y lo que está intentando hacer ahora es corregir esa posición y presentar este caso, aparte de un tema político, también como un tema humanitario. Eso es, en mi opinión, lo que está intentando hacer México, porque México sabía perfectamente que no se le iba a otorgar nuevamente eh, el salvoconducto que está buscando. Usted dice bien, doctor Paredes, de que México se encuentra en una situación difícil porque no tiene cómo demostrar que auténticamente, ¿verdad?, tiene dolencias físicas de salud, el reo de La Roca aquí en Guayaquil, ¿verdad? Y además también califica esto de un infame secuestro, la incursión de las tropas policiales a la Embajada de México en el Quito. ¿Es secuestro en realidad o es una recuperación de un delincuente que estaba siendo también citado por la Fiscalía General por otro delito que está en investigación? Sí, es difícil calificar esto como un secuestro, ¿no? Realmente
El señor Glass es una persona que estaba cumpliendo una condena, que dentro de ese cumplimiento de condena tuvo una medida excepcional que se le permitió simplemente presentarse ante las autoridades, aprovechó, abusó del derecho y en lugar de seguirse presentando ante las autoridades, lo que hizo fue refugiarse en el consulado mexicano, en la embajada mexicana. Yo no sé si lo podría calificar como un burdo secuestro, como intenta presentarlo México. De pronto Ecuador sí tendrá que hacer unas defensas muy serias respecto de cuáles fueron las verdaderas motivaciones. Tendrá que demostrar de manera categórica que la persecución, supuesta persecución en contra del señor Glass y la toma del señor Glass se debe a razones de carácter específicamente jurídicas por asuntos de delitos comunes, lo que no es tan difícil de explicar. La institución, yo creo que sobre todo la institución esta del asilo político no es la responsable de lo que ha sucedido con el señor Glass. Más bien México se ha equivocado de manera categórica al intentar otorgar esta garantía que no tiene ese propósito al señor Glass por las razones equivocadas. Y es ahí donde debería concentrarse la defensa de Ecuador. Demostrar que son las razones equivocadas, demostrar que de parte de México hay un abuso y sigue existiendo un abuso del derecho internacional para intentar brindar estas garantías a quien no podría ostentar. Y es tan sencillo comprender como es lo mismo el caso del asilo político que se le puede dar al señor Glass versus el caso del asilo político que se le puede dar, por ejemplo, ahora a María Corina Machado, quien el día de hoy está siendo procesada ya por delitos de insurrección en Venezuela. Me parece que la naturaleza es muy distinta y eso cualquier tribunal internacional lo va a comprender. Ecuador ha hecho muy bien en contratar expertos en la materia. Creo que de parte de Procuraduría General del Estado tiene gente capacitada para hacer este tipo de trabajos y ya lo ha demostrado en la primera audiencia de medidas cautelares, en el primer proceso, en donde Ecuador no ha sido condenado a garantizar ningún tipo de medidas cautelares, pero, perdón, pero creo que sí, es muy importante tener en cuenta que la naturaleza no es la misma, no se podría calificar de esa manera. Ahora, doctor Paredes, da la impresión de que de por medio hay un tema ideológico en la decisión de México, más que político ideológico. ¿Por qué? Porque debo entender de lo que he leído y lo que he investigado previa a la entrevista con usted, de que hay antecedentes acá mismo en Latinoamérica por un hecho que se dio entre Perú y Uruguay, ¿verdad? Cuando un expresidente, Alan García, estaba siendo perseguido por la justicia peruana, acusado de corrupción, y él se fue también a buscar asilo a Uruguay, a la Embajada de Uruguay en Lima, para decir que estaba siendo perseguido políticamente. Y la respuesta del gobierno uruguayo fue decirle, no señor, es otra circunstancia que usted atraviesa, así que lo devolvió sencillamente a la sociedad peruana. ¿Debió hacer lo mismo México? Latinoamérica es un país de alta tradición de garantía del asilo. Si nos vamos, por ejemplo, a los años 80, durante todo el inicio del proceso cubano, decenas de personas lograron salir de Cuba gracias a la figura del asilo. Si nos vamos también, no tan lejos, acá en el 2012, varios de estos exmilitares que se rebelaron contra el gobierno de Maduro encontraron asilo también en la embajada peruana. Ahora, Perú es un país que ha participado mucho en estos procesos de asilo y Alan García no es la excepción. Recordemos que Alan García es el segundo asilo que estaba solicitando. Ya también en su momento, cuando hubo una primera insurrección, un autogolpe, él encontró refugio en la embajada colombiana y se la garantizó. Pero ¿qué sucede? En este pedido al que usted se refiere, efectivamente el gobierno uruguayo actuó de conformidad y en respeto al derecho internacional y no le concedió el asilo al señor Alan García y por tanto él tuvo que ser separado de la embajada. Entonces, la figura del asilo, si es que es bien manejada, sin estos sesgos políticos, sin estos sesgos ideológicos, como usted lo acaba de manifestar, es una figura que realmente sirve para garantizar, para proteger y para dar este asilo, esta restricción a que nadie pueda ingresar a tocar a la persona, no puede ser procesado de alguna manera cuando realmente se tratan de asuntos de carácter político. Hay estados que tienen la capacidad de reaccionar en respeto al derecho internacional, como en su momento fue Uruguay, y hay estados que claramente no, como es el caso de México. No me queda la menor duda de que México actuó por fuera del marco del derecho internacional, que Ecuador también tiene una difícil tarea ante la Corte Internacional de Justicia de demostrar que así fue, pero creo que al final Ecuador puede tener un resultado bastante favorable. Se cometió un error con el ingreso,
Eso lo va a tener que decidir la Corte Internacional de Justicia. Creo que en principio pudieron haberse tomado otras medidas más que el ingreso, alguna especie de bloqueo exterior, una revisión de los vehículos y demás. Es algo más difícil de conseguir en la práctica, pero creo que finalmente, desde un punto de vista político, Ecuador tomó una buena decisión. Desde el punto de vista internacional, una decisión arriesgada, pero creo que puede ser defendida a nivel internacional. Frente al hecho que no lo niega el gobierno nacional, frente a la decisión del presidente Noboa de incursionar en la embajada, sabiendo que transgredía al derecho diplomático internacional, hay muchos analistas que piensan que hay que reactualizar un poco todos estos tratados internacionales que tienen los países frente al otorgamiento de asilo político. Pero de acuerdo a lo que usted está analizando, doctor, parecería ser que más bien hay que ceñirse a la estricta aplicación de los artículos cuando auténticamente hay un perseguido político. El ejemplo práctico que acaba de poner de la señora Corina Machado versus lo que está ocurriendo acá con Jorge Glass, creo que es sencillamente de saber leer e interpretar. Lo otro es política pura, ¿o no? Correcto. El derecho internacional creo que tal como está evolucionado hasta el día de hoy, no creo que amerita mayor evolución, mayor cambio en cuanto a su contenido. Lo que de pronto podría ser necesario hacer es encontrar mecanismos más rápidos de respuesta de parte de la Corte Internacional de Justicia, porque son procesos largos, ¿no? Son procesos que llevan bastante tiempo. Por ejemplo, del caso de señor de la Haya, que fue un caso de AIA del año 46, la Corte se demoró aproximadamente 6 años en resolver el proceso, y fue un proceso que involucraba al Estado colombiano y al Estado peruano también. Entonces, los tiempos es lo difícil de manejar en este tipo de procesos. No se olvide que es lo que nos pasó a nosotros cuando tuvimos en la embajada británica durante varios años también bueno, se me olvidó ahora mismo el nombre, pero a la persona que tuvimos allá como parte del refugio, la embajada Assange, la embajada británica simplemente no nos concedió el salvoconducto y nos pasamos años de años sin lograr tener el salvoconducto. Yo no creo que es necesario el cambio en cuanto a la sustancia de lo que representa la institución del asilo. Sí puede ser necesario un ajuste en cuanto a los tiempos y a los procedimientos, porque ante el asilo solicitado por parte de México, Ecuador pudo haber iniciado también un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia por un abuso del derecho y por un mal uso de la institución del asilo. Entonces, sí hay mecanismos para poder acceder, sí hay mecanismos internacionales de respuesta. Son mecanismos lentos. El litigio internacional es un litigio lento, pero es lo que es. Pero, es decir, no vamos a culparle a la institución del asilo que tantas garantías, que tantas vidas, que tantos seres humanos ha logrado salvar de las manos de opresores, porque es esencialmente una figura humanitaria, y así lo demuestra la Convención Americana de Derechos Humanos, que defiende en su artículo 22 al asilo como una institución, un derecho humano, y está muy bien y tiene que ser protegido así. Pero cuando este derecho es abusado, los mecanismos de respuesta tienen que ser mecanismos más rápidos. Esa sería quizás la única crítica al sistema. No en sí, no atacar, no matar a la institución del asilo, porque sirven, pero sí al procedimiento. Eso sí podríamos, como estados, como países, buscar procedimientos más sencillos y más eficaces. Ahora, otra de las cosas que también se conoció con la comparecencia de la ministra de Relaciones Exteriores, la señora Sommerfeld, a la Comisión de Fiscalización, es que el gobierno de México, al parecer, no habría notificado al gobierno ecuatoriano del otorgamiento del asilo, sino que le había enviado una carta directamente a Jorge Glass, y que le decía en la carta, le notifique a las autoridades ecuatorianas de dicho asilo. ¿Es así como se trata el tema del otorgamiento de asilo, o es de gobierno a gobierno? Desde luego, es un asunto de gobierno a gobierno. A quien tengo que informarle que he concedido el asilo es efectivamente a mi contraparte. El derecho internacional es un derecho de reciprocidades. No puedo informarle al asilado, tengo que informarle al gobierno. ¿Y por qué tengo que informarle al gobierno? Porque es el gobierno quien, una vez que ha recibido la notificación, tiene que emitir el salvoconducto. ¿Sí? Lo que dice la Comisión de Caracas es que es una obligación de manera inmediata de emitir el salvoconducto, pero bueno, es así como funciona, ¿no? No tendría que notificarle al señor Glass y el señor Glass ejercer sus
buenos oficios para que el gobierno ecuatoriano otorgue el salvoconducto, sino que es una relación entre estados. Y ahí también se demuestra, de alguna manera, el desconocimiento de parte del gobierno mexicano de cómo funcionan estas instituciones, ¿no? Ya ese es un tema incluso procesal que se está equivocando de parte del gobierno mexicano. No me queda la menor duda que es un tema puramente ideológico, puramente de apoyo enceguecido de protección a personas que merezcan o no merezcan en la institución de la protección internacional. Y por eso es que Ecuador ahora tiene yo diría una buena oportunidad de presentar argumentos a nivel de la Corte Internacional de Justicia, pero sobre todo de apuntar con el dedo a México sobre sus malas actuaciones. Creo que sí tenemos la posibilidad de hacer una buena defensa. Ahora, el resultado es mucho más difícil de anticipar, ¿no? Puede ser que Ecuador de pronto sufra alguna condena a nivel internacional, pero yo esperaría que esta condena sea menor. Y más allá de un llamado de atención y que se suspenda Ecuador tal vez por un par de meses de algún derecho de voto a nivel de Naciones Unidas, pero yo no considero que Ecuador va a ser responsable ni va a ser condenado, por ejemplo, al pago de lo que va a solicitar México, que es una reparación económica, y será una reparación económica millonaria la que nos va a solicitar México. Pero yo no creo que Ecuador va a ser condenado de esa manera. Y también Ecuador tiene la oportunidad de demostrar que el señor Glass no está, pues, al borde de la muerte, ¿no? Si él quizás asume el no comer y se ha pasado como 63 días sin comer, es decir, ni uno de estos faquiros que hacen este tipo de actividades en la India puede soportar tanto tiempo, ¿no? Y además un detenido que está en calidad de reo, preso, tiene capacidad, por ejemplo, de tener el tratamiento capilar, de hacerse un aretito en la oreja, de tener otro tipo de condiciones, ¿verdad? Para salir bien de la cárcel. O sea, hay formas, creo que el Ecuador tiene, más allá de lo que creo que usted bien está afirmando, ha encontrado a abogados, litigantes en este tipo de situaciones, con un nivel de razonamiento y conocimiento del ámbito legal internacional muy capaces, que Ecuador tranquilamente puede atenuar cualquier situación que se pueda dar por parte de la Corte de Justicia Internacional. Porque lo que sí veo es que hay una agresividad de parte de la embajada, perdón, de la Cancillería mexicana, a través de su canciller Alicia Bárcena, con los medios de comunicación internacional. Pero eso, ¿hasta qué punto influye en la decisión de los jueces de la Corte Internacional, doctor? Normalmente estos jueces de la Corte Internacional son personas que han pasado ya por canales diplomáticos, que han sido jueces de sus propios países, que han sido representantes de sus países en distintas misiones diplomáticas y que han ocupado estos puestos durante años. Es decir, es gente a la que los medios no los va a intimidar. El asunto mediático, la promoción, cómo quieran presentarse o como quieran México ahora mismo victimizarse o victimizar al señor Glass, no va a intimidar a la Corte Internacional de Justicia. La Corte está a un nivel mucho más allá de sentirse sometida por presiones mediáticas, y la prueba de ello son las medidas cautelares. México hizo todo un show alrededor de las medidas cautelares, pidiendo que se proteja a sus representantes, que se proteja la documentación, que el riesgo era inminente. Es decir, les faltó llorar nada más para poder hacer la defensa dentro de la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte Internacional les dijo no. Les dijo, la prueba que han aportado no es suficiente y las garantías que ha entregado Ecuador de que va a respetar y va a continuar en el respeto al derecho internacional son suficientes. Entonces el show mediático no le sirve a México, le sirve para sus fines políticos, pero ante la Corte Internacional de Justicia no le va a servir. Yo creo que más bien el señor Glass está más protegido en cárceles como La Roca, que son de alta seguridad, que si le pudiesen poner en otro tipo de cárceles, como en la penitenciaría y demás, en donde efectivamente podría tal vez enfrentar otro tipo de riesgos, ¿no? Perfecto. Ahora, doctor, políticamente también se puede actuar de parte del gobierno ecuatoriano y decirle, bueno, vamos a sacar de este peso a la presión internacional que tenemos, la demanda ante la Corte Internacional, entregue el salvoconducto para que salga del país. Pero depende también de la función judicial si acaso decide darle o no la libertad, porque él está cumpliendo 2 condenas que han sido unificadas.
No, en ese caso la función judicial no tiene ningún rol. El momento en que el gobierno ecuatoriano autorice el salvoconducto, lo que hace es blindar al señor Glass para que pueda llegar un vehículo diplomático del gobierno mexicano a la cárcel La Roca, recuperar al señor Glass y llevarlo fuera del país. Incluso México, parte de lo que entiendo ha solicitado es que ni siquiera se ponga en manos de México, sino que se lo ponga en manos de un tercer país, de un país amigo, de un país en donde pueda tener las garantías. Supongo que cuando se trata de algún país amigo estaremos hablando de Guatemala o posiblemente de Venezuela, entonces los países en donde México puede actuar con mayor libertad. ¿O Pero podría ser, no podría ser de Estados Unidos, perdón la interrupción, no podría ser de Estados Unidos, que es país amigo de Ecuador, donde ya fue mencionado por Joao Santos de que le entregó a Jorge Glass 17 millones de dólares por el caso Odebrecht? bueno, yo creo que sí, ¿no? Podría Ecuador entregar al país amigo Estados Unidos y que Estados Unidos procese a quien tenga que procesar por los delitos que haya cometido en Estados Unidos. Que sabemos que no hay una, hay varias acusaciones que envuelven al señor Glass en los Estados Unidos. Y bueno, entonces, a ver si es que Estados Unidos le da un salvoconducto, a ver si es que Estados Unidos le entrega al señor Glass antes de procesarlo 35 o 50 años por los delitos que se le acusan en Estados Unidos. Bien, doctor, yo le agradezco inmensamente su participación aquí en nuestro informativo porque nos orienta, digo, nos orienta a nuestra audiencia, a nosotros mismos, en torno a esto que muy poco conocemos, que es el derecho internacional, y que usted veo que lo domina perfectamente cuando incluye dentro de su análisis artículos a los que debió someterse México previo al otorgamiento de este asilo. Vamos a ver en qué termina. Como usted bien dice, esto toma tiempo, sobre todo en cuanto a la justicia internacional, que aspiramos en el tiempo se aclaren las cosas, que la defensa que ha contratado Ecuador auténticamente sepa manejar los tiempos también y pueda presentar los argumentos para que la responsabilidad que sí tiene Ecuador en cuanto a la incursión de la Embajada de México en Quito no sea tan drástica como muchos aspiran que sea. Inclusive un expresidente prófugo del país aspira a que se castigue al Ecuador. Si él ya lo pidió, que bloqueen el Golfo de Guayaquil o que la comunidad internacional europea también ponga término al acuerdo comercial que tiene con Ecuador. Es decir, no he escuchado yo de un ecuatoriano que aspire todo eso en contra justamente de su propio país. Y no solamente eso, eso parte de un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema internacional. La Corte Internacional de Justicia no va a ordenar ningún bloqueo económico. La Corte Internacional de Justicia no va a ordenar ningún tipo de represalia de esa naturaleza, y mucho menos a la comunidad europea o a la Unión Europea hoy en día autorizarle para que tome medidas económicas en contra del Ecuador. Lo que podría ocurrir en el peor de los casos, es que se sancione a Ecuador con una reparación económica, que yo creo que con los argumentos que tenemos no va a ocurrir. Y otro escenario podría ser que Ecuador sea suspendido temporalmente del derecho a voto en Naciones Unidas, de algunas de las comisiones en las que participa, porque creo que Ecuador también tiene un caso que defender, y eso hay que ser muy claros. Ecuador sí pudo haber a lo mejor cometido una imprudencia con lo del acceso y pudo haber haber causado un daño a los acuerdos internacionales, pero lo hace también en respuesta a una flagrante, clarísima violación de ese mismo instrumento por parte de México. Entonces creo que la defensa está bien. México no ha contratado expertos internacionales y la respuesta de Ecuador, más bien al contrario, ha sido contratar gente de clase internacional para este tipo de defensas, y lo ha hecho muy bien. No hay que tener miedo a contratar abogados. No lo digo porque esté defendiendo mi profesión, lo digo porque efectivamente hay que contratar a los expertos que manejan los temas, y creo que Ecuador ha actuado bien en ese sentido. Vamos a esperar, yo creo que un par de años hasta tener una respuesta definitiva, pero creo que Ecuador puede hacer una buena defensa y puede también salir victorioso en varios de estos argumentos que han sido llevados adelante. Lo que sí no es aceptable es que un expresidente esté intentando atacar al gobierno buscando sanciones por temas meramente políticos, cuando este es un tema de derecho internacional puro y duro. Es eso, tema de derecho internacional que tiene que ser litigado y manejado ante esas mismas esferas. Hay que poner muy gentil por su participación aquí en BBC Noticias. Ojalá lo tengamos en otra oportunidad más adelante. Buen día. Encantado.
y un buen feriado para usted también. De igual manera, para todos, encantado. Gracias. Son las 7:50. Hemos conversado